están? Bienvenidas a un nuevo stream. Nosotras somos Macarena Gómez, Vanessa Arriba y hoy vamos a presentar FTP. ¿Qué es FTP? Es la transferencia de archivos entre computadoras. Lo que haremos será mostrar... hablar de 4 modos, modo activo, pasivo, explícito y implícito, y también cómo crear un certificado propio y cómo pasar de mandar archivos entre 2 dispositivos. Ahora sí, comencemos. Bueno, vamos a hacer la instalación y la configuración básica del BSFTPD. Para poder hacer esto necesitamos utilizar el comando el sudo apt update para ver la lista de los últimos paquetes, instalar el demonio con apt install. La copia de seguridad es por seguridad, por las dudas de que nos mandemos una macana. Y editar la configuración, como haremos eso con el nano. Necesitamos configurar el activo, el pasivo y todos los modos. Bueno, como dijimos antes, tenemos que configurar el modo activo. Lo que haremos es habilitar el IPv4 con el ISTEN.JES. Después deshabilitaremos el IPv6, lo pondremos en OFF. El usuario local lo pondremos en YES y enjaular los usuarios. Luego vamos a reiniciar el sistema para que guarde estos cambios, porque si no lo hacemos no los guarda. Y vamos a habilitar los puertos que vamos a utilizar, que en este caso será el puerto 21. Con un sudo ubp allow del puerto, en este caso 21/tcp, lo ingresamos. Y con un upw status comprobamos si está o no. Vamos a ver que hay dos puertos 21, nada más que uno será para IPv4 y el otro para IPv6. Temporalmente vamos a deshabilitar el firewall para evitar problemas, con un upw disable. Bueno, tenemos la configuración de red en la cual nosotros tenemos que acceder a la configuración, luego vamos a red, luego vamos a avanzados y por último a reenvío de puertos. Y vamos a añadir el puerto 21. Con tenemos que con el protocolo, con el puerto, la IP del invitado y el puerto de invitado. Luego haremos la conexión de FileZilla, el cual nosotros configuraremos el modo activo. Están los protocolos, que es FTP, el servidor, que es la IP de la máquina virtual, el puerto 21, los cifrados, que solo usaremos FTP en plano inseguro, el modo de acceso, que es interactivo, y el usuario, que siempre va a ser Macarena. Después tenemos el modo de transferencia, que tenemos 3 modos. El predeterminado, pasivo y activo, pero en este caso usaremos el activo y luego presionamos el conectar. En este caso utilizamos la herramienta de Wireshark para saber cómo es la transferencia de datos. Acá podemos ver que en el modo activo se pide el usuario, como he puesto anteriormente, y la contraseña. Después lo demás es para saber los directorios, si están bien, entre otras cosas. Luego así pasamos al modo pasivo. En el modo pasivo también entramos a un archivo nano. Lo que haremos también es, nosotros tenemos que poner los comandos, el pass, enable, yes, después los rangos, que tenemos los rangos del puerto mínimo al máximo. Nosotros en nuestro caso tenemos el puerto mínimo 40.772 y el máximo 40.776. Y luego tenemos la dirección IP, que pondremos la dirección IP de la máquina anfitriona. Luego reiniciamos el sistema para que guarde estos cambios. Como hemos hecho anteriormente, vamos con un sudo upw allow vamos a habilitar los puertos desde el mínimo hacia el máximo /tcp. Con un status comprobamos si están uno de estos puertos habilitados ya. Luego tenemos la conexión con el FileZilla, en el modo pasivo, que es lo mismo que el modo activo. Solamente que cambia el modo de transferencia. Que en vez de seleccionar el activo, pasamos al pasivo. Antes tenemos que habilitar el reenvío de puertos, como hemos hecho en el anterior, nada más que acá los puertos que hemos elegido del pasivo se tienen que poner 1 a 1. Por eso como máximo se pide que elijan un rango por lo menos de 5 puertos, porque si eligen un rango más alto tienen que ponerlos todos y cada uno de ellos. Como pueden ver en la imagen, tenemos desde el puerto mínimo hasta el puerto máximo y los puertos que están intermedios. Luego tenemos la verificación de transferencia de los archivos. En este lado, en la parte inferior del FileZilla vamos a ver el sitio local, que sería de la máquina anfitriona. Como ven, estamos en el directorio, en una carpeta llamada config, y tenemos 2 archivos. Este que ya viene por defecto y este que yo misma le he hecho una copia de seguridad para poder transferirlo a la otra máquina, que está en el sitio remoto, en el home Macarena, en la parte del escritorio. En el escritorio lo he elegido para así veo si ha llegado o no el archivo. Acá en Wireshark podemos ver el logueo que se hace en el modo activo. Y acá ya podemos ver cómo pasamos del activo al pasivo. Con un pub te avisa que ya está pasando el modo, un store está diciendo que está recibiendo ese archivo y nos va a tirar como que está la transferencia completamente bien y que se transfirió todo bien. Luego vamos a pasar de la máquina virtual a la máquina anfitriona el archivo que hemos pasado ya. Y vamos a ver que nos va a tirar con este comando y nos va a decir que todo se ha pasado correctamente, que no hay ningún error. Luego tenemos la implementación del FTPS, el
FTPS en modo seguro con certificado propio. Vamos a ver que el archivo de configuración ya viene con un certificado, pero en caso que queramos crear uno propio, vamos a tener que seguir esta serie de pasos. En caso que no tengamos un directorio, que mayormente sí tenemos, vamos a tener que ingresar esto, pero como acá ya tenemos uno, no son necesarios. Luego vamos a generar la clave privada con este comando y vamos a generar, como tercer paso, vamos a generar el certificado autofirmado. Vamos a ver que acá va a durar como un año el certificado este, y en estas últimas partes vamos a tener que ponerle el nombre que nosotros queramos. Abajo vamos a elegir la localidad, la ciudad, el nombre de la organización y con qué propósito viene este certificado. Acá esto es sí o sí clave, ya que estamos eligiendo proteger las claves. Solamente que el usuario root pueda acceder a ellas. Y acá, como hicimos en lo anterior, vamos a reiniciar el sistema para que guarde los cambios. Acá con más detalle podemos ver cómo está diseñado el certificado. Podemos ver la fecha donde se creó hasta la fecha que se va a vencer, el asunto, que es nuestro nombre en común, la organización, la unidad, el país y la localidad. En esta parte es donde tenemos que prestar sumamente atención, que esto se va a hablar mucho más adelante. Bueno, como había dicho, tenemos que hacer la configuración del BSFTPD para FTPS, que es modo seguro. Lo que tenemos que hacer es modificar un archivo nano, habilitar el CCLTLS y luego hacer el archivo de certificado. En esto, no sé si lo querés seguir vos o... Vamos a habilitar el CCL, ¿esto lo dijiste? Sí, bueno, el archivo de certificado, como dijimos, ya vienen por defecto. Esto ya va a estar, por así decirlo, ya en el archivo. Pero en caso de que no se quieran borrar para evitar algún error a futuro, se puede comentar. Y abajo vamos a poner los nuestros, con el respectivo nombre que le hemos puesto, .crt o .key. Esto, en caso, no es necesario ponerlos, pero en caso que se quiera, no afecta nada a lo que estamos haciendo prácticamente. Luego reiniciamos el sistema para que se guarden estos cambios y luego vamos a los otros dos modos de conexión de FTPS. Está el modo explícito, que se conecta por el puerto 21 y luego se negocia la seguridad con el out TLS. Acá bonitamente podemos ver cómo está negociando desde el puerto 21 por así decirlo, el protocolo TLS. Y luego tenemos el modo implícito, que se establece directamente con el puerto 990. Acá previamente podemos ver cómo se hace la conexión entre los dos dispositivos, el cliente está saludando y prácticamente ya no se negocia nada con un out TLS, prácticamente ya viene cifrado esto. Bueno, luego tenemos el modo implícito en el FireSILA. Está la configuración, que es el servidor IP de la máquina anfitriona, los puertos 21, el cifrado, que es FTP explícito, que requiere el TLS, y el usuario, como siempre dije, Macarena. Bueno, en la captura de huella se puede ver cómo acá se establece la conexión con el puerto 21, se está negociando, y acá como podemos ver cómo el cliente saluda y el servidor responde para después ver cómo se están cifrando ya los datos. Luego tenemos el modo implícito, que es lo mismo que el explícito, nomás que cambia el puerto 990 y el cifrado, que es FTP implícito. Luego tenemos que añadir dos comandos, que el implícito es SSL, yes y el listen port 990, para que se habilite el puerto 990 en el firewall y en el VirtualBox. Como hemos hecho anteriormente con los puertos, se tiene que habilitar desde la máquina virtual y desde VirtualBox, porque si no, no nos va a dar. Y acá, en esta captura de Wireshark, podemos notar cómo se está haciendo la conexión desde el puerto 990. El cliente saluda, pero nunca nos pide ninguna negociación. Directamente ya esto está cifrado. Acá, en el implícito, yo no mostraría el certificado, como he dicho anteriormente. Se va a mostrar el certificado diciendo que acá todos los datos están cifrados, que están de modo seguro. Y eso es todos los 4 modos que tenemos, más la creación del certificado. Por último, tenemos la transferencia de archivos entre dos dispositivos. Primero, de la máquina virtual tenemos que pasarlo en adaptador puente, o sea, desde NAT adaptador puente, y vamos a verificar la IP con un ifconfig. También, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que esto no va a utilizar el puerto 21 ni el 990, sino el puerto 22. Luego vamos a verificar la conexión con un ping a la IP de la máquina virtual, como ya hemos verificado. Y nos vamos a mostrar acá esto. En caso que haya un error, vamos a ver 4 perdidos. Pero si no hay ningún problema, vamos a ver 4 recibidos, que significa que está todo bien. Luego vamos a copiar el archivo de la máquina virtual, con un CPS, que significa el modo de transferencia de archivos entre dispositivos. Vamos a poner los datos de la máquina anfitriona más el documento TXT. Y luego los datos de la máquina virtual, a donde queremos transportarlo. El nombre de usuario, la IP y el donde queremos. Nos va a pedir si estamos seguros de establecer esta conexión, nosotros vamos a poner que sí. En caso de que pongamos que no, la conexión se va a cortar. Luego nos va a pedir la contraseña de la máquina virtual y una vez puesta y que no haya nada, nos va a aparecer el nombre del archivo que hemos creado en el escritorio de la máquina anfitriona.
Luego, desde la máquina virtual, vamos a verificar si ese archivo ha llegado. Con un ls más el nombre donde lo hemos demandado, vamos a verificar si está. Como vemos por acá, sí está. Entonces se puede editar, leer y eliminar, creo. Luego, con lo abrimos y lo vamos a modificar. Le vamos a poner un mensaje diciendo que se modificó de la máquina virtual. Luego vamos a copiar el archivo de vuelta, nada más con unos pequeños detalles de más. Vamos a poner al revés ahora con un CPC la máquina virtual, con el nombre del archivo, a la máquina anfitriona, con los mismos datos, nada más que vamos a agregarle, a cambiar el nombre. En vez de ser maca.txt será maca.modificados.txt, para saber si se modificó o no el archivo. Nos va a pedir lo mismo, si estamos seguros de hacer la conexión entre esto y no, vamos a poner que sí, y la contraseña. En la máquina anfitriona vamos a ver que tenemos dos archivos, que sería el de Maca, el original que hemos enviado a la máquina virtual, y el de Maca modificado que hemos recibido desde la máquina virtual. Y eso por hoy ha sido todo el video. Muchas gracias. Adiós.